Salas Beteta, abogado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Privada de San Juan Bautista y la Universidad de San Martín de Porres, ex procurador anticorrupción nacional de reconocida trayectoria con experiencia en la dirección de equipos de litigio de casos de delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos y crimen organizado. También conferencista nacional e internacional en temas de especialidad, miembro del Colegio de Abogados de Lima y miembro honorario de los colegios de abogados de Piura, Arequipa, Cusco, Ancash, Huánuco, entre otros. Actualmente dirige su propia firma de abogados, Salas Beteta Abogados. Hola, queridos amigos de nuestra comunidad jurídica, les saluda el doctor Elio Riera en esta oportunidad en Elio Riera el Podcast, 4 de septiembre del año 2025. Con nuestro lema siempre por una justa causa, nadie se arrepiente de ser valiente. Ya les contaré por qué, de dónde nació ese lema, un gran amigo que está en el cielo. Y habrá oportunidad, ¿por qué no?, de conocer quién es con el invitado que tenemos el día de hoy. Quiero enviar un cordial saludo a todos nuestros seguidores que nos siguen por las diversas plataformas y agradecerles también por el gran recibimiento que tuvimos con nuestro primer invitado, el doctor Juan Peña. Y en esta oportunidad yo me siento muy honrado, para mí es un verdadero honor, contar con la participación de un invitado muy especial. ¿Por qué no considerarlo un maestro para mí? Y habrá también oportunidad de contarles por qué. Un gran abogado, un excelente profesional, un excelente padre de familia, sin duda alguna un referente para nosotros los abogados el día de hoy. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida al doctor Cristian Salas Beteta, a quien les pido por favor un fuerte aplauso. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Para mí es un gusto y el honor es mío. Te faltó un detalle. Aparte de amigo, colega, somos amigos de profesión y amigos de este camino tan bonito que es el apasionante mundo del derecho. Para mí un placer ser parte de este podcast, al cual está de más augurarle los mejores éxitos, así como cada visión que has tenido y cada proyecto que has emprendido, que te ha ido excelente, y como amigo tengo que alegrarme por eso, te felicito. Muchas gracias, Cristian. Yo, sin duda alguna, me encuentro muy contento por tu presencia el día de hoy. Ustedes saben, el doctor Cristian Salas es uno de los mejores referentes del derecho peruano actual, el derecho penal peruano actual. Se ha tomado un tiempo dentro del grado de amistad que tenemos para poder estar presentes y conversar mucho sobre el devenir de él como abogado, como profesional. Y yo quiero anunciarles brevemente, para entrar con esta conversación, cómo yo lo conozco. Yo conozco pues al doctor Cristian Salas porque llegué a la defensa de Fuerza Popular por recomendación de la doctora Marta Chávez y también un gran amigo mío, el doctor Juan Alarcón. Y bueno, veíamos con este caso que poco a poco pues se iba pues complicando, se iba haciendo cada vez más difícil. Ustedes ya saben pues los avatares de la defensa jurídica. Teníamos, como no, la orientación de alguna u otra manera también de la doctora Juliana Loza, a quien aprecio muchísimo, pero ella dentro de sus cánones tenía que defender a la señora Keiko Fujimori, evidentemente, y nosotros al partido. Y justamente llega pues un momento indicado en que a los dos nos dicen se va a completar la defensa, y justamente llegamos pues a ser orientados y a liderar finalmente esa defensa por el doctor Cristian Salas, quien nos recibió muy bien y definitivamente logró un hecho muy importante. Como ustedes saben, este caso Cocteles finalmente fue dejado de lado. La trascendencia jurídica de los señores fiscales, que en ese momento finalmente era una noticia periodística, el boom del momento, quedó en eso finalmente, por la actuación jurídica de abogados como Cristian. Cristian, cuéntanos, ¿cómo llegaste a defender Fuerza Popular y cómo poco a poco este caso se fue cayendo, poco a poco? Cuéntanos. Efectivamente. Ustedes, Juan Carlos y tú, tenían el caso en el momento más complicado, donde lo que hoy es evidente que era la ausencia de objetividad del fiscal a cargo, que era el doctor José Domingo Pérez, desplegaba una serie de conductas procesales que no estaban ceñidas a lo que la ley establecía y que además hacía de esto un show bastante mediático. Y ustedes tenían el caso cuando la ola de popularidad de este fiscal estaba en su punto más alto. Recordemos cómo maltrató a Juan Carlos en una diligencia que estaba haciendo en una de las sedes del partido, y donde se desarrollaban incluso actos de abuso en las propias diligencias. Al propio Juan Carlos le crearon un acta donde supuestamente estaba
interfiriendo en un testigo. O sea, en ese contexto ustedes tuvieron el caso, iniciaron con la defensa de la persona jurídica, y ya cuando yo me integro es a raíz de una invitación que me hacen los directivos del partido, en un contexto también complicado, que era, estábamos en pleno contexto electoral, está ya iniciado el proceso electoral para el 2021, y el fiscal, en plena investigación preparatoria, solicita la suspensión temporal del partido político. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y el objetivo de eso, ¿cuál era? Que Fuerza Popular no participara en las elecciones del 2021. Y entonces, como siempre, se presentó un requerimiento de miles de hojas, varios tomos, más de 300 tomos, si no me equivoco, que teníamos, y nos llega el caso y tuvimos pues que ponernos a estudiar toda la información, en mi caso, a actualizarme, a empaparme, y por eso es que el trabajo fue conjunto, porque Juan Carlos y tú pues nos orientaban en el sentido de qué se había hecho, qué se había declarado, qué cosa no había, si era cierto lo que decía el requerimiento, el pedido de suspensión, y ahí el trabajo conjunto devino en un buen resultado, porque fue un trabajo altamente profesional y serio, minucioso, donde tuvimos que analizar la información y depurar mucha información basura que había en la carpeta, que era más tamaño que otra cosa, ¿no? Era más cantidad que calidad, y al final ese trabajo serio y en conjunto permitió lograr el resultado. Fuimos ante un juez que no era un juez tampoco que fuera garantista, era el doctor Víctor Zúñiga, acuérdate, quien al escuchar el pedido fiscal y nuestra oposición entendió que la suspensión no procedía y denegó la suspensión en un contexto muy complicado. Y a partir de ahí ya el partido político pudo desplegar su función, su finalidad política correctamente ya durante la campaña 2021. Sí, pues fue ese contexto donde mediáticamente el doctor José Domingo Pérez pues tenía pues un nivel de aceptación muy importante. Al día de hoy eso ya se debilitó totalmente por las cosas que han pasado, pero yo recuerdo mucho, y esa fue una estrategia muy buena, cuando Cristian llega a la defensa, lidera esta defensa, nos orienta de cómo presentar los recursos, a qué audiencia ir, qué queja presentar, qué tutela, pero Cristian ingresa justamente a una audiencia muy importante delante del juez Zúñiga y nadie sabía. Ni siquiera el doctor José Domingo Pérez, que estaba esperando pues a los abogados con los cuales siempre nos peleamos, definitivamente todos los días, pero en ese momento indicado entraste tú. Y por ahí nuestros amigos podrán ver en esa famosa audiencia cuando José Domingo Pérez voltea y ve pues lógicamente pues al doctor Cristian Salas. Fue un golpe psicológico porque nadie sabía en ese momento que tú ibas a ingresar, ¿recuerdas? Claro, y es más, se opuso a que estuviera en la audiencia. Eso, mira, pero vean ese mensaje jamás, que no estaba personado, o sea, evidentemente fue un golpe psicológico muy bueno, esa estrategia fue muy buena, lo golpeaste definitivamente. Bueno, lo que se generó ahí fue un efecto que en realidad se esperaba, pero que evidenciaba que efectivamente lo que hemos reiterado por escrito incluso en diversos recursos, no estamos ante un fiscal objetivo. Un fiscal objetivo no tendría por qué sorprenderse, tendría que limitarse a sustentar un pedido jurídicamente válido según su consideración y ya, pero lo que lamentablemente este fiscal mostró desde hace varios años era una suerte de animadversión contra Keiko Fujimori y contra el partido político para lo que representa. Evidentemente tiene una ideología, una posición política adversa, y en el devenir del tiempo estas circunstancias se han venido plasmando no en posiciones solo de la defensa aquel entonces, sino también en las propias decisiones judiciales y la del Tribunal Constitucional, donde todo lo que reclamábamos, recordemos desde aquella investigación, finalmente pudo esclarecerse cuando el Tribunal Constitucional dijo: este fiscal no es objetivo, no está legitimado para investigar un caso porque aquí él se considera afectado por la conducta de ciertos abogados y por tanto aquí no compete su intervención. Y lo que luego hemos visto de vicios de nulidad que han devenido en la propia decisión judicial de anular el caso hasta la investigación preparatoria, al punto de que él ha tenido que emitir un nuevo requerimiento acusatorio, ya no contra 40, sino ahora contra un menos de 20 personas,
ya te dice lo mal que se trabajó ese caso, ¿no? Entonces, lo que desde aquel momento nosotros planteábamos no era, hoy podemos dar fe de eso, no era una locura. O sea, parecíamos locos, ¿no? Luchando contra la ola mediática, contra la marea y contra el poder fiscal. Parecíamos unos locos al oponernos a eso, porque todo lo que se decía desde ese equipo especial para la gente era la verdad absoluta. Sí, claro. Se pedían 30 años, uy, ya es una condena segura de 30 años, ahí está su acusación anulada. Claro. Se pedía la suspensión del partido, con la que insistió, recordemos, hasta el final, pero logramos jurídicamente y con la ley sin ningún tipo de influencia de ningún lado, ganar legalmente esa posición. Y Cristian, a propósito de esta, porque evidentemente en conjunto con abogados que defendían a diversos patrocinados, se logró devolver creo que esa carpeta 20 veces, 19 veces, Sí. ¿no? Sí. Y lo cual ya demuestra jurídicamente que estaba mal, evidentemente, que tenía errores. Pero cuéntanos, a propósito de qué argumento o cómo se dio esta posibilidad de que se anule el juicio, porque está en juicio y se retrotraiga otra vez a fase intermedia. ¿Por qué pasó eso? Acontecen, ojo, durante la investigación, diversos cuestionamientos. La defensa del doctor Arsenio Oré cuestiona durante la investigación la participación del fiscal Domingo Pérez, sustentando efectivamente que si él considera que el doctor Arsenio Oré Guardia y otros abogados están entorpeciendo, obstaculizando esta investigación, lo que al fiscal le compete en cualquier caso, ¿qué cosa es? Si te estoy investigando por lavado y veo que estás cometiendo supuestamente el delito de obstrucción, remito copias certificadas a otra fiscalía para que investigue ello. Es lo lógico y es lo que siempre ha ocurrido. Por eso este caso es sui generis. Claro. Y entonces, este fiscal no hace eso y él mismo es investigador de la supuesta obstrucción en su agravio de su investigación. Y entonces, ese planteamiento se hace, acuden ellos a un juez constitucional, pasa el tiempo, se lo rechazan, van a una sala constitucional, hasta ahí dentro del Poder Judicial, rechazados. Sí. Tienen por eso que ir al Tribunal Constitucional más de un año después, claro. Y es recién el Tribunal Constitucional que con mejor criterio dice, efectivamente, vulnerado el principio de objetividad, nula este extremo de la acusación por el delito de obstrucción. Ahí hubo una primera ruptura, una columna del caso es quebrada. Y obviamente ahí empezó en ese juicio otro debate. ¿Solo se anula el extremo de la acusación por Arsenio Oré o es por todos? Claro. Y el fiscal decía, sí, es solo por Arsenio Oré. Sí, sí, ilógico, ¿no? Pero bueno, el juzgado entendió y dijo, a ver, ¿tu acusación por qué es? Contra Arsenio Oré por obstrucción a la justicia, pero tú estás metiendo organización criminal a todos los abogados, o sea, a todos. Es una imputación. ¿Pruebas solo contra Arsenio Oré? No, pruebas contra todos. ¿Te acuerdas del requerimiento cómo era? Claro. Pruebas, las 3.000 pruebas contra todos, sin individualizar. Sí, ah, bueno, si tu imputación es así contra todos, tus elementos de convicción contra todos, pues es contra todos. Entonces, nulo por todos por obstrucción a la justicia. Y por eso se devuelve por todos. Y luego viene la defensa del señor Klimper, representada pues por el doctor García Cabero, si no me equivoco, quien ahí plantea algo también terrible, que lo habíamos advertido en muchos imputados en la acusación, que era, el hecho 1 fue materia de investigación y en la acusación se le imputaba el hecho 1 más el hecho 2, que salió de la nada. Afectación al principio de acusación, al principio de imputación, al principio de legalidad. ¿Cómo te van a imputar, acusar un hecho por el cual no fuiste investigado? Le añadieron hechos. Y es en atención a ello que el tribunal dice efectivamente, acá hay un vicio de nulidad por esta acusación. Y entonces se anula todo y se retrotrae, ojo, se retrotrae hasta antes de la acusación, porque la acusación viciada es nula. O sea, todo el control todo el desarrollo del juicio oral, la instalación de juicio oral, el auto de citación a juicio oral, el auto de enjuiciamiento, las audiencias, las diversas sesiones de la audiencia de control de acusación, todo nulo, hasta la acusación nula. Imagínate qué tan grave era el vicio que había cometido este fiscal que había generado todo esto. Nunca antes visto, nunca antes visto. Y entonces se generó la necesidad de que este fiscal volviera a hacer otra acusación. Yo dejé la defensa ya a fines de 2024
Pero en este caso, de cajón, este fiscal no debía estar ya más en este caso y él mismo ha vuelto a hacer la nueva acusación. Definitivamente un error. Claro. Pero bueno, evidentemente viene la etapa intermedia y posibilidades de archivarlo también ahí, pues, ¿no? Es altamente probable, por ejemplo, uno de los puntos más cojos de este caso es el tema de la acusación por crimen organizado. Eso tú postulabas. Claro, Eso tú porque postulabas, yo recuerdo eso. él dice que hay una organización criminal que se enquistó en la directiva del partido y que la organización, ¿qué fin tenía? Tenía el fin político de llegar al poder. Adecuemos eso a la nueva modificación del artículo de crimen organizado y no encaja, pues. Claro. Porque ¿dónde está el beneficio económico, el mercado de valor? No encaja. Claro. Esa acusación tal como está tendría que caerse en etapa intermedia. Claro, yo recuerdo que tú postulabas una tipicidad por ello. Escuché tus argumentaciones en medios, pero definitivamente, como tú ya has señalado, tarde o temprano se tiene que caer, evidentemente. No hay media solvencia jurídica con respecto a ello. Pero, yendo un poco más allá, ¿qué pasa con los fiscales que, digo, de manera general, ¿no? A ver, el señor utiliza recursos del Estado, la carpeta es devuelta 19, 20 veces, meten a la cárcel a las personas. ¿Tú no crees que debería existir algo, digamos, un marco regulatorio que definitivamente de oficio pueda servir para que estos casos no vuelvan a suceder? O sea, utilizar, tú que has sido procurador, evidentemente, que has tenido la posibilidad de defender los intereses del Estado, ¿no está mal acaso? ¿No se evidencia ya un perjuicio para el Estado con esto? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, sin duda. O sea, no estamos hablando, ojo, del fiscal que objetivamente se equivoca. O sea, el fiscal objetivo que a su consideración jurídica sí tiene elementos de convicción que le permiten continuar la persecución del delito, no estamos hablando de ese fiscal. Estamos hablando de aquellos fiscales que quebrantando el principio de objetividad, utilizan el aparato estatal, su función persecutora, el Ministerio Público, para dañar y perjudicar a determinadas personas o a determinado sector político, porque ese ya es un fiscal politizado. Obviamente, ese tipo de magistrados tendría que recibir sanciones. En el Congreso recuerdo que incluso surgieron ciertas propuestas de ley para tipificar o sancionar a aquellos fiscales y jueces que indebidamente dictaban prisiones preventivas. Claro. Este tipo de medidas nos tienen que llevar a la siguiente reflexión. Es necesario contemplar y regular este tipo de no solo malas actuaciones, sino actuaciones ilegales. Porque, ojo, hay daño a la libertad de las personas, hay daño al buen nombre de las personas, hay daño a los fines de una persona jurídica que puede ser una empresa o un partido político. Y eso es lo sorprendente de Fuerza Popular, ¿no? Pese a todos estos años, 2015 que empezó todo, son 10 años de procesamiento y ensañamiento desde el Ministerio Público y ataque mediático. Mira toda Fuerza Popular participando en consecutivas elecciones y se mantiene como una fuerza representativa en el ámbito político-social. Entonces, para ese tipo de magistrados, yo considero que debe haber sanciones más allá de las disciplinarias, que estoy seguro en su momento los representantes de estas personas naturales y jurídicas accionarán. O sea, no se puede permitir que la libertad haya sido dañada, quebrantada de esa manera. No se puede permitir que el nombre, la reputación de estas personas haya sido mancillada. Incluso yo recuerdo un hecho en el desarrollo de este juicio oral del caso Cócteles, donde la directora de debates del tribunal le pidió al fiscal: señor fiscal, usted es representante del Ministerio Público, está planteando su teoría del caso, pero en condicional hágalo, porque hay presunción de inocencia. Claro, porque el señor decía, la líder de la organización criminal, y el tribunal garantista le dijo eso. ¿Y saben lo que dijo este señor? No, es mi tesis. Sí, es mi tesis fiscal, no me pueden recortar. Claro. ¿Cómo que no? Si es defensor de la legalidad y el principio de presunción de inocencia no se pierde ni siquiera en juicio. Claro. Pero este tipo de situaciones te habla de un fiscal no objetivo, que sin duda va a tener muchas responsabilidades que asumir y que le llegarán en su momento. Claro, ¿no? en su momento. Sí. Vamos, ha quedado también, y yo creo de manera inadecuada el comportamiento de este señor fiscal. Lo escuché en prensa mencionar tu nombre y criticar tu nombre. Yo creo que ya cuando utilizamos ese tipo de
de comentarios, de atacar a la persona es innecesario, ¿no? Sobre todo cuando no hay medios probatorios ni nada por el estilo. Seguramente vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a dejar en tela de dicho muy importante. Me han comentado de que vas a aceptar una propuesta para ser senador, ¿es verdad? Bueno, ya nos comentará seguramente en el receso. Porque hay muchas personas, entiendo, hay un partido político. Yo te voy a hacer la invitación, ¿por qué no? Y también vamos a hablar sobre el señor Fujimori. Ustedes sabrán, antes de irnos al corte, al señor presidente, quien yo era un gran amigo mío y tuve la oportunidad de defenderlo. Él apenas salió de prisión, 4 de la tarde, antes que saliera de prisión, ya le estaban dando una detención domiciliaria de Pativilca. Y les voy a comentar gracias a quién no se dio. Regresamos y hablamos sobre ello. Hola queridos amigos de nuestra comunidad jurídica, les saluda el doctor Elio Riera Garro, soy abogado penalista con una maestría en la UPC y un doctorando en Derecho también en la Universidad San Ignacio de Loyola. Quiero invitarlos a participar en nuestra Escuela de Derecho, ERG, Escuela de Derecho, justamente para formar futuros profesionales, abogados que tengan esa ímpetu para poder luchar justas causas. Sin duda alguna, las estrategias que vamos a plantear día a día en nuestras sesiones servirán para ello. Por ello es que contamos con excelentes ponentes, como ha sido últimamente la participación del doctor Benji Espinosa, Juan Peña y flamantes abogados que nos ayudan día a día para poder contribuir con esta causa. Los espero muy pronto. Hola amigos, regresamos a Elio Riera, el podcast, y en esta oportunidad, 4 de septiembre del año 2025, contamos con un invitado de honor, retomando la entrevista con el doctor Cristian Salas, un gran amigo mío. Por favor, un aplauso para él, nuevamente está con nosotros aquí. Y vamos a retomar ahora las preguntas que quedaron ahí por responder, y Cristian no quiere responder, pero no se va a escapar. ¿Estarías tú dispuesto a aceptar la invitación para postular para el Senado? Cuéntanos, ¿cómo te ves tú en el Senado? No, siempre es un honor y una satisfacción personal estar dentro de las intenciones de un grupo político o un partido político, y que tengan la voluntad de que mi persona los pueda representar dentro de sus finalidades legítimas, políticas, y que tanto necesita la sociedad, ¿no? Si hoy nuestra sociedad necesita algo, es de partidos políticos serios. Entonces siempre es un honor, un placer. No obstante, si en este momento surgiera esa propuesta, tendría que declinarla porque yo estoy abocado al 100% al litigio, que es lo que me apasiona, a la actividad jurídica, legal, a las asesorías, que es lo que tiene el 100% de mi tiempo, y sería muy difícil desprenderme y delegar esas actividades. Entonces, hoy, en este instante, no podría asumir un reto tan serio como es el postular a ser diputado o senador en este contexto. Sería casi imposible, no tendría vida, no tendría tiempo para eso, y tú sabes que si uno da a medias algo, no termina haciéndolo bien. En ese sentido, lo que queda es agradecer infinitamente esa propuesta o esa intención de algún sector, y nada, simplemente seguir avanzando por el país desde el puesto que nos toca. Creo que lo hemos tratado de hacer siempre. Bueno, yo estoy convencido que el señor César Acuña te buscará, porque no podemos perder a un profesional tan importante como tú, modificando, creando normas, justamente lo que necesitamos, ¿no? Pero lo importante es que no lo descartas, eso es lo importante. Y jóvenes profesionales como tú, personas tan correctas, necesitamos en el Congreso. Ahora quiero conversar sobre un tema que para mí fue muy importante, y lo dejé ahí en mención. Tuve el honor, el privilegio de defender a un gran amigo, al igual que Cristian, un gran amigo, el expresidente Alberto Fujimori. Trabajaba con él de lunes a viernes y hasta domingos, los llamados directorios legales. Y bueno, yo recuerdo que con la bendición de Dios salió todo bien, el resultado fue favorable con respecto al proceso de habeas corpus, y finalmente se obtuvo la libertad. Sin embargo, inmediatamente nos llegó un requerimiento de detención domiciliaria. Y el presidente me dijo, pues no, por favor, tenemos que conversar, tenemos que obtener opiniones. Y existieron dos personas que directamente me ayudaron con esto, me brindaron una orientación
y un soporte muy, muy importante para ganar ese incidente, que fue la doctora Juliana Loza, que con un espíritu muy, muy, muy bueno, solidario, me ayudó, y tu persona. Entonces, y esto lo menciono porque en realidad algunas personas señalaban que tal vez había pues algún tipo de distanciamiento con respecto al tema ideológico. No, tú te sumaste a esta batalla de lograr que el señor expresidente no perdiera nuevamente su libertad, y lo cual yo te lo agradezco, pues, ¿no? Y definitivamente en función a esos consejos es que finalmente se logró que el señor pudiera tener los últimos días en su libertad. Desde ya, gracias por eso, porque un gran amigo mío, pues, recuperó su libertad. ¿Qué experiencia tienes tú, recuerdas tú del señor expresidente, Alberto Fujimori? No, bueno, en ese punto lo que toca es reconocer la ardua lucha que tú tuviste en ese caso, porque las puertas, yo recuerdo ese trámite, las puertas se te iban cerrando, e incluso hubo intervención política ahí del gobierno de turno, y tú insististe. Yo creo que una característica tuya, dentro de las diversas cualidades que tú tienes, es que eres un guerrero. O sea, tú eres perseverante, y al considerar una causa que es justa, tú no la dejas, no te rindes y vas hasta el final y consigues el resultado. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es este caso. Y al contrario, yo creo que las felicitaciones deben ser para ti, porque el logro fue gracias al esfuerzo legal, jurídico, que tú y tu equipo desarrollaron ahí. Yo me limité a darte un punto de vista respecto a esa situación, y me alegra saber que pues fue útil para la causa justa que tú tenías en ese momento, ¿no? Que era lograr la libertad del expresidente Alberto Fujimori. Recuerdo que incluso estuve presente en su sepelio, y ahora que me preguntas qué recuerdo tienes, lamentablemente es un recuerdo después ya de su partida, pero el recuerdo va en atención a lo impresionante que fue estar en esa multitud de gente, claro, en el Museo de la Nación. O sea, nunca yo había presenciado que un personaje de esa trascendencia se ha despedido por la población, por diversas agrupaciones, en esas circunstancias, con esa masividad, con esa cantidad, con esa afluencia de público. Y cuando se abrieron las puertas del museo y ver a las personas de a pie, saludarlo, darle incluso palabras de agradecimiento, eso te impacta, porque te permite ver que nosotros en este mundo podemos dejar huella, y podemos dejar una buena huella. Así como hay gente que deja una huella pésima, y hay otros peores, que son aquellos que no dejan nada digno de recordar, hay personajes como Alberto Fujimori que dejó una buena huella y un buen recuerdo porque sirvió. Y creo que ese es un dato que nosotros como hombres de derecho tenemos claro, ¿no? El servir. Nosotros ejercemos una profesión, exponemos, sustentamos, plasmamos argumentos técnicos, jurídicos, defendiendo causas justas, pero al final, si lo vemos en macro, lo que estamos haciendo es un servicio para la justicia también, porque lograr que a una persona injustamente procesada se le absuelva, evitar la prisión desproporcionada para una persona, o sea, son servicios que se dan también al sistema de administración de justicia. No solo son los fiscales y los jueces o los procuradores los que coadyuvan a la administración de justicia, sino también nosotros coadyuvamos a este sistema. Claro, sin duda alguna dejó huella. Quién negar el trasfondo del señor expresidente, pero el mensaje también que yo quiero dejar, y para la comunidad jurídica, para nuestros amigos, es que el compartir y el no ser egoísta son valores muy importantes. Y atrás mío, tal vez no aparecían, pero atrás mío pues había, consejos, orientación jurídica de personas que nunca pidieron nada a cambio, como fue tu caso. Me diste cerca de 4 o 5 horas ayudándome con ese requerimiento. ¿Quién lo iba a hacer? Evidentemente, esos valores son muy importantes. Y eso también me sirve para resaltar tu nivel académico, porque te gusta enseñar, Cristian. Nosotros te seguimos y vemos tus clases, sigues enseñando con respecto a ese tema. ¿Cómo así nació en ti esa vocación para enseñar? Nace de manera natural en la época de pregrado a nivel universitario.
no con la intención de convertirme en docente, pero sí nace de manera natural en el grupo de compañeros de facultad, en los grupos que hacíamos. Yo tomaba la iniciativa de hacerles un resumen de lo que era la clase, de prepararnos para los exámenes, tomaba una pizarra y yo resumía o esquematizaba lo que íbamos a exponer o lo que venía para el examen. O sea, siempre he tenido, digamos, incluso la didáctica natural. O sea, yo no estudié, incluso ya para ser profesor, yo no seguí cursos de didáctica o de enseñanza universitaria, sino que eso ya fluye de manera natural, pero sí algo que en pregrado los profesores que tuve me insertaron ese mensaje de enseña y convierte lo complejo en simple, que es algo que veo que tú haces en tus alegatos también. O sea, uno ya capta ese perfil, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, en tus alegatos tienes casos complejos, casos de crimen organizado, lavado activo, corrupción, pero plasmas el mensaje dirigido al juez muy sencillo. Y eso tiene un objetivo. Los que sabemos esta metodología, nuestro objetivo, ¿cuál es? Que el mensaje tal cual ingrese a la mente del juez, no que el juez se pregunte qué quiso decir, qué significa esto. Y entonces noto eso. Y yo también tengo eso, empleo eso en mis didácticas, y por eso es que el ámbito, digamos, académico me resulta favorable, y tengo la gracia de que hasta hoy diversas universidades, colegios de abogados, distritos judiciales, talleres universitarios me invitan a dictar congresos, seminarios, diplomados, ¿no? Porque la didáctica que empleo es una didáctica fácil de captar y es un tremendo esfuerzo convertir lo complejo, sí, lo técnico, en simple. Claro, es un tremendo esfuerzo. Tú cuando lo realizas, yo te sigo, ¿no? Señor juez, 1, 2, 3, 4, como tú lo dices, siempre datos objetivos. Yo, por ejemplo, cuando me mencionan, ¿de quién aprendió? Bueno, tengo al maestro Abanto, te tengo a ti realizando tus audiencias, tutelas de derecho, por este caso emblemático de la doctora Benavides, que ahorita lo vamos a hablar, la tengo a la doctora Juliana Loza, que me enseñaron cuando yo comencé con estos casos emblemáticos, como no. Pero tú, ¿a quién tienes de referencia? O sea, ¿cómo iniciaste? ¿Quién te empujó a ti por este camino con respecto a oralizar, a aprender, a defender? Eso nació así. No es que yo haya seguido algún curso específico, digamos, de retórica o de oratoria. Cuando yo me formé como abogado, estamos hablando de los años 2000, el Código Procesal Penal del 2004 ni siquiera estaba en vigencia, estaba en plena elaboración. Entonces, digamos, a diferencia de lo que hoy las nuevas generaciones tienen, que son estos talleres o cursos universitarios de litigación oral o estos diplomados de técnica de litigación oral, no los tuve en su oportunidad. Así que la forma de exponer, de argumentar oralmente fue surgiendo de manera innata. Y recuerdo en este momento que incluso en aquel entonces había la errónea metodología de la selección de un integrante del grupo para exponer. Y recuerdo que nadie quería exponer, nadie. ¿No? Todos al más lorna o al que le pagaban le decían, ya tú expones, ¿no? Y nosotros hacemos el trabajo por escrito. Había otro que pagaba las impresiones, pero no querían exponer. Eso ya hoy se perdió. Hoy ya los estudiantes de Derecho, o sea, incluso en temas, en facultades donde ya hay especializaciones, ya todos entienden que tienen que argumentar oralmente, que es como la abogacía nace, ¿no? La abogacía nace con la argumentación oral, ¿no? En algún momento del camino se perdió eso con la legislación inquisitiva y demás, pero hoy se está retomando sanamente eso, correctamente eso. Lo único que hay que hacer es entender correctamente la litigación oral, ¿no? Litigación oral no es sinónimo de oratoria. Ahí hay que hacer una diferenciación que las nuevas generaciones tienen que tener claro, los jueces y los fiscales también. Y entonces, bueno, surge así de manera natural y como referentes en lo que era litigio, 2001, 2002, tenemos pues a César Nakazaki, ¿no? Claro. Quien en estas audiencias maratónicas del caso Fujimori desplegaba argumento de defensa, algunos con razón, otros con recibo, otros de no recibo por los jueces, pero que eran argumentos, digamos, formas de argumentar que en ese momento impactaban y que a los abogados en formación nos generaba nos llamaba la atención y nos causaba ese interés
para también aprender de lo que él hacía. Entonces creo que Nakazaki marca ahí una pauta y luego obviamente han venido ya más abogados que en la marcha, en este mundo, han optado por lo que señalan nuestros mandamientos, ¿no? Hay que aprender constantemente y también hay que tener esa humildad para enseñar. Para enseñar, una vocación para enseñar, que es la que tú tienes. Una pregunta, ¿y cómo llegas a este caso histórico? Y felicitarte, por cierto, a ti y al equipo de trabajo que mantienes, al doctor Juan Peña, al doctor Abanto y al doctor del Castillo. Un hecho histórico, o sea, ganar el caso, reponer jurídicamente a la doctora Patricia Benavides cuando tenían en contra pues a un mundo, es un hecho histórico. Te felicito, cuéntanos, ¿cómo llegaste a ese caso? Muchas gracias, muchas gracias. Se ha logrado una batalla, es un paso muy grande sin duda, pero nos falta todavía un objetivo principal. Ese objetivo principal es lograr el archivamiento de todas estas carpetas. Tenemos más de 15 carpetas abiertas contra la doctora Patricia Benavides sin mayor sustento, sin elementos de convicción. Pero ese es el objetivo al cual vamos a llegar. Yo estoy totalmente seguro, así como señalé que estaba totalmente seguro que la doctora Patricia Benavides recuperaría el cargo de fiscal suprema apenas asumimos el caso. Es más, uno de los objetivos era que ella también sea repuesta como fiscal de nación, que estuvimos así, de lograrlo, así. Y no en junio de este año, sino incluso antes. Claro. Pero bueno, llego a ese caso por la propia invitación de la doctora Patricia Benavides, y cuando se me informa del estado del caso y el contenido del caso, noto evidentemente que se trataba pues de una situación altamente irregular. En primer lugar, un caso armado porque cuando se da el famoso operativo Valquiria y se detiene a los asesores de la doctora, se tenía como único dato, como única fuente, el supuesto chat del famoso agente Roberto con Jaime Villanueva. Claro. Y cuando se pide, ¿y dónde está el acta de extracción? La fuente original no existía. Era que este supuesto agente, que era un supuesto congresista, había entregado hojas impresas, 2 hojas impresas en blanco y negro con esos mensajes donde incluso ahí decía mensaje eliminado, o sea, se habían eliminado diversos mensajes. Y solo con eso se planteó, con la antigua ley, organización criminal con Patricia Benavides a la cabeza y sus 3 integrantes, sus 3 asesores. La finalidad, copar el poder del Ministerio Público. O sea, con la nueva ley eso sería típico, pues, ¿no? Y en base a eso le arman todo ese escándalo, un show gigantesco. El agente Roberto nunca más apareció, por cierto, en ninguna carpeta está el agente Roberto, nunca más apareció, su celular nunca más se le pidió. Pero a partir de eso se le abrieron diversas carpetas a raíz de la información del señor Jaime Villanueva. Y entonces en esos diversos casos ya se han logrado como 3 archivamientos, porque no se puede acreditar esa versión, y estoy seguro que en los sucesivos también. Entonces, con esa visión técnica, legal, jurídica, objetiva, planteamos la estrategia de defensa y obviamente al inicio con Juan Mario Peña estuvimos abocados al tema penal, el doctor Jorge Castillo en el ámbito disciplinario, administrativo, constitucional, y posteriormente tuvimos el gran refuerzo pues del doctor Humberto Abanto, ¿no? Ya con eso el equipo cobró una fuerza tremenda y jurídicamente con la ola mediática en contra, con incluso un sector político grande en contra, logramos que se esclareciera el tema de algunas carpetas, logramos el archivo, a nivel de denuncia constitucional se declaró no procedente el procesamiento, a nivel de la propia Junta Nacional de Justicia se anularon tanto la suspensión como las 2 destituciones y ese es el panorama que hoy tenemos. Vamos a enfrentar las carpetas que quedan y estamos seguros que lograremos en unos meses el archivamiento completo. No, felicitarte, es un logro histórico y ha quedado siempre para el marco jurídico. Aquí tengo una pregunta de un allegado muy, pero muy cercano al expresidente Pedro Castillo. Muy cercano, muy cercano. Es un cliente mío, no puedo decir quién, pero es una persona muy, muy, muy llegada. Y me pregunta si tuvieras una invitación formal para defender al expresidente Pedro Castillo, si asumiría ese reto. Por ética no porque lo considere culpable, sino porque yo públicamente, en su oportunidad, incluso siendo el gobernante vigente,
yo cuestioné tanto sus políticas como incluso las elecciones. Y posteriormente, ya cuando se iniciaron las investigaciones en su contra, yo también di opiniones respecto a vinculaciones con elementos de convicción respecto a su responsabilidad. Entonces, yo hoy no podría, así se me considera dentro de su plana de defensa, no podría aceptarlo por ese tema. No podría yo ser inconsecuente con la posición legal objetiva y mi opinión jurídica respecto a sus casos. Pero no dentro de la subrama del derecho, porque hay muchas ramas, la tendencia tuya es especializarte, por lo que veo, en administración pública, ¿no? Y lavado de activos. ¿no? Son 3 delitos, o sea, el estudio, la firma ve todos los tipos penales, pero quien habla maneja casos de crimen organizado, lavado de activos y delitos contra la administración pública. Y una pregunta, Cristian, a propósito de estos comentarios, yo considero inoportunos del doctor José Domingo Pérez, donde no tiene ningún sustento y no sé por qué te mencionaba. Al final le perdonaste la vía porque dijiste que lo ibas a querellar. Y tenías todo para hacerlo, evidentemente. Todo en su momento. Todo en su momento. O sea, tú me conoces, sí. Somos amigos y colegas y yo soy de las personas que ha aprendido en la vida a recibir el golpe, a aguantarlo, a hacer un control de daños y luego a responder. En este caso, ya se hizo el control de daños y la respuesta en algún momento adecuado llegará. Pobrecito Domingo Pérez. Cuéntanos, Cristian. ¿Recuerdas tú, porque tú eras procurador, vamos, defendías al Estado, dejaste la Procuraduría? Defender de manera independiente es otro tipo de defensa. ¿Recuerdas tu primer caso? ¿Cómo te marcó? ¿Qué mensaje recuerdas de ello? Bueno, el tema del estudio jurídico es bien curioso en mi caso. Es bastante tiempo el que significaría hacer todo el recorrido del tema profesional, pero puntualmente, en el 2010 yo trabajé en la Procuraduría Antilavado. Sí. La Procuraduría tenía sede en Lima, pero competencia en todo el Perú, pero solo tenía su oficina en Lima. Sí. Y cuando me contratan, una de las tareas que se me asigna es, como yo ya estaba especializado en un nuevo código, ir a todas las audiencias de los diversos distritos judiciales del Perú sobre nuevo código. Claro. Entonces, si había una tutela de derechos en Tumbes, yo iba. Juicio oral en Tacna, yo iba. Trujillo, yo iba. Desde Lima, o sea, mi casa era el aeropuerto y la empresa de transporte terrestre. Ahí andaba. Y entonces, en ese trajín, pues, al frente mío, casos de lavado, ¿no? Al frente mío yo tenía abogados particulares. Yo representaba al Estado, procurador. Claro. Y al frente mío yo tenía abogados particulares, algunos de los cuales estaban perdidos en el nuevo código. Y de lavado no sabían nada, ¿no? Claro. Pero eran abogados conocidos, reputados penalistas. Algunos hasta doctrinarios, ¿eh? Que no sabían nada. Pero cuando yo comparaba pues lo que ellos recibían de remuneración y con lo que el Estado me pagaba a mí, yo decía, ¿yo qué hago acá? Renuncio a la Procuraduría de Lavado, digo, voy a abrir mi propio estudio, me dedico a la actividad privada. Y en eso nomás, abierto el estudio, constituido el estudio 2011, ahí nomás me sale una propuesta, me avisan de que se ha abierto una postulación para ser abogado en la Procuraduría Anticorrupción. Y que requerían un abogado que conociera nuevo código y tuviera experiencia en litigio nuevo código. Por esas cosas de la vida, e incluso conversaciones familiares, me dicen, ve allá. Y voy. Y considero que no me equivoqué, porque postulo, ingreso como abogado, junior, senior, a los meses me designan procurador adjunto y a los 2 años se me designa como procurador nacional anticorrupción. Claro. Entonces, en ese lapso de 3 años, el conocimiento jurídico que adquirí fue tremendo. La realidad nacional en materia de delitos contra la administración pública fue abismal y yo tuve la suerte, entre comillas, que cuando asumo la Procuraduría Anticorrupción como ya procurador titular Anticorrupción Nacional, explotan los casos de los gobernadores regionales. Claro. El caso Ancash, la Centralita, el caso Pasco, el caso Tumbes. Explotan todos estos casos y por primera vez en nuestra historia empiezan las prisiones preventivas contra gobernadores, los casos de colusión. Y entonces eso me da cierta notoriedad en medios y a partir de ahí ya renuncio a fines de 2014 y desde el 2015 en adelante empieza mi actividad ya privada. Pero había una consecuencia. Yo como ex procurador nacional no podía litigar casos contra el Estado. Claro. Entonces todo el bagaje, el conocimiento que yo tenía no lo podía usar. Imagínate la impotencia, ¿no?
Y no creas que no me llegaban las propuestas, Ah. doctor, defiéndame, que esto, que el otro. Frente a esa incompatibilidad no podía, y ahí me salva, y por eso felicito que tú tengas tu escuela. Me salva mi escuela. Yo creo una escuela de litigación oral, claro, sí, claro. donde daba capacitación, talleres en materia solo de litigación oral. Eso me salva, ojo, me salva económicamente, claro. porque a raíz de eso yo empiezo a dictar cursos constantemente Claro. en mi escuela, y eso me da un colchón ya para amortiguar todo lo que eran los gastos. Y en ese contexto, los casos que me llegaban, pues, que eran de delitos contra la administración pública, no los podía recibir. Yo estaba solo en ese entonces. Y entonces el primer caso que me llega es un caso de asesinato, homicidio calificado. Al vicegobernador de Amazonas lo asesina un sicario de 14 años. En ese entonces un caso gigantesco. Asumo el caso, en ese entonces diligencias presenciales, va el juicio oral, y el juicio oral era pues en el penal de Chachapoyas, en Chachapoyas, y no había vuelo directo en esa época. Y entonces tenía que ir aeropuerto Lima, Chiclayo, y ahí por tierra, o Tarapoto y por tierra. Y entonces las distancias eran enormes, y yo estaba tan estresado porque ir para allá era prácticamente dedicar 3 días, 3 días de la semana, tan estresado que no podía a veces hacer coincidir el curso. Yo fijaba curso para fin de mes y me citaban a la audiencia para justamente para el fin de mes. No tenía abogado interconsulta, entonces yo mismo tenía que desplazarme. Y estaba tan estresado que me da una enfermedad que se llama herpes zóster, que es una enfermedad a la piel. Y eso me invade toda la espalda y el pecho. ¿Cómo yo iba a viajar con eso? Pues no podías apoyarte, la tela no podía tocar tu cuerpo. Así viajaba al caso. Bueno, la anécdota ¿cuál es? Ganamos el caso. Mira, ganamos ese caso. Y mi cliente, injustamente acusado y enjuiciado por ese juicio oral, que estaba preso, que lo habían sacado incluso de la alcaldía, era un alcalde, que lo habían sacado de la alcaldía, recobra su libertad con la sentencia absolutoria, libre de la imputación. O sea, valió la pena. ¿Qué tal la emoción, no? O sea, advertir que tu cliente... Tú lo has ¿no? vivido. Sí, claro. La emoción del ser humano, del ciudadano injustamente condenado, detenido, procesado, al ver una sentencia judicial a su favor, es indescriptible. Y es algo que supera, obviamente, las expectativas de uno como abogado. Y en ese momento tu humanidad recién es develada, ¿no? Recién uno entiende lo que vale todo el esfuerzo técnico y objetivo que uno desarrolla. No, definitivamente. El hecho que defiendas intereses y que defiendas a una persona y sentir esa victoria, pues la hace tuya, ¿no? O sea, finalmente que una persona recupere la libertad por tu trabajo es un intangible valiosísimo. Definitivamente, como abogados, lo sabemos. Cristian, ¿qué mensaje tú le dejarías a los abogados, a los jóvenes abogados que te siguen, que son muchos? ¿Qué consejo les podrías dar en este nuevo mercado de abogados que tenemos? Pues, ¿no? Ahora definitivamente ha cambiado. ¿Qué mensaje tú podrías darle a todos ellos? Yo veo con mucha alegría, o sea, es de verdad satisfactorio ver que hay nuevas generaciones de abogados que dan la talla, que son de nivel. O sea, a mí me alegra mucho y comparto mucho con ellos en eventos académicos, incluso en el trabajo. Trato de estar con ellos. Puedo mencionar varios nombres: Héctor Flores, Carlos Alvisuri, Dandy Vázquez, Ronnie Melgar. Hay varios, ¿no? ¿Sí? Hay varios. Jóvenes que están ahí, ya metidos en el litigio, ganando experiencia, haciendo buenas audiencias, buenas defensas. Y el consejo que le daría, si es que ellos lo estiman aceptable, es que actúen siempre con veracidad con el cliente, con lealtad para con el cliente, y siempre con respeto ante el tribunal, ¿sí? O sea, el tribunal merece respeto no por una mera formalidad, sino porque es nuestro contexto. Entonces, el juez puede equivocarse, sí. El fiscal puede equivocarse, o sea, decir pachotadas, sí. El juez puede tomar decisiones abusivas, sí. Pero nuestro rol como hombres y mujeres de derecho es proceder dentro del marco legal. A ti hace poco te ha caído una medida totalmente desproporcional, una suspensión de un juez
y tú has procedido conforme se debe proceder, la vía legal, has hecho tu reclamo formal y punto. Yo estoy seguro que eso lo van a dejar sin efecto, estoy Muchas totalmente gracias. seguro. Pero digamos, esa es la forma, o sea, ese nivel de respeto a la autoridad, así consideremos que esté abiertamente, gravemente equivocada, no debemos de perderlo. Entonces, a las nuevas generaciones decirles que litigar no es discutir sin razón y mucho menos discutir e introducir frases agraviantes contra la persona. Litigar es un choque de argumentos bajo una estrategia. Y señores, en nuestra profesión, nuestras argumentaciones, nuestras intervenciones en audiencia, todas están planificadas. Así sea, así se te vea vehemente, eso tú lo debes haber planificado. Todo está planificado. Porque somos profesionales, porque somos técnicos en esta hermosa carrera. Entonces, si hubiera algún consejo es eso. Respeto al tribunal, nivel en nuestras intervenciones y siempre veracidad y lealtad con el cliente. Esto es muy importante porque hoy, gracias a los abogados que somos visibles, digamos, hay muchas nuevas generaciones que quieren ser penalistas y dicen, yo quiero ser como el doctor Riera, yo quiero salir en las entrevistas, quiero salir en Justicia TV. Ya, pero ese es el lado hermoso de la profesión del derecho penal, pero tiene su otra cara, ¿no es cierto? Claro. Tiene la cara del riesgo. Y ojo, nosotros en el derecho penal estamos en el día a día con lo que se puede considerar lo peor del ser humano. Crímenes, delitos, Claro. hechos realmente que para cualquier ciudadano común sería abominable. Claro. Entonces, hay siempre situaciones de riesgo que nosotros como profesionales tenemos que medir y controlar. Claro. Te llega a ti un sujeto que te dice, doctor, yo de verdad soy culpable, pero acá está el maletín de dinero, pero quiero que en 2 semanas me archive el caso. Claro. Ojo, ahí hay que ser leal y veraz. Señor, todas las pruebas están en su contra. Si usted quiere que yo lo defienda, yo puedo solicitar una terminación anticipada, Claro. una colaboración, una conclusión, beneficio, pero libre no le aseguro. Claro. Listo. Pero si tú le recibes ese maletín y le dices, tranquilo, en un mes yo hablo con el juez y cerrado, ese sujeto, si es que te está diciendo yo soy un criminal, ojo, te va a eliminar. Claro, definitivamente. Y ojo, hay que tener cuidado con eso. Vas a una comisaría y te toca un policía corrupto, doctorcito, 100 soles para darle el expediente. Son segundos que tú tienes para decir sí o no. Claro. Hay que tener cuidado. Ese es el lado negativo y perverso y altamente riesgoso del derecho penal, donde los futuros abogados y los abogados jóvenes tienen que saber dónde pisan. No todo es luces, cámara y acción. No todo es éxito en el derecho penal. Hay que tener mucho cuidado y deben ser conscientes de eso. Ya es completamente verdad. Hay que tener mucho cuidado en cada decisión que tomamos. Pueden sembrarnos, pueden perjudicarnos, pero sobre todo la lealtad que tenemos que tener con el cliente, la imagen, la reputación. Mucho cuidado con ello. Aquí tengo una pregunta de Grace Co. Me dice lo siguiente. Doctor Salas, ¿usted siempre quiso ser abogado? ¿Siempre quisiste ser abogado? En esa etapa de la adolescencia en la que uno sale del colegio, de la secundaria, muchas personas no teníamos seguro qué hacer. Y en mi caso, yo vengo de una familia bastante humilde. O sea, yo me he criado en el distrito de Villa María del Triunfo. Sí, eso me habían comentado. Y entonces, en mi familia, ahí te pongo el contexto, no había un solo profesional. O sea, yo me convertí luego en el primer profesional de toda mi familia. Y a los 15 años era pues algo casi impensado llegar a tener una profesión. Y en el contexto en el que te hablo, te estoy hablando de los años 96-97, teníamos las universidades nacionales que paraban en huelga. Claro. Y las privadas que habían, que no eran muchas, eran poquísimas, eran carísimas. Y entonces se cruzan los astros, coinciden los astros, ocurrió así, y se abre una universidad nueva, la Universidad San Juan Bautista. Abren su centro pre y mis padres, sin consultarme, me matriculan al centro preuniversitario. Voy, asisto, sin tener las cosas claras, y me dicen, bueno, ¿a qué carrera irá? ¿Letras o números? Letras. Ah, ok, listo. Participo todo y se da la coincidencia de que en el examen obtengo el primer puesto, en el examen de admisión. Yo ya me había inscrito porque no había otra, creo que era Ciencia de la Comunicación y Derecho. Entonces, Ciencia de la Comunicación, nada que ver.
derecho, Claro. ya sin saber en realidad el contexto de la abogacía, me inscribo, postulo, logro el primer puesto y me dan una beca completa. O sea, esa beca completa a mí me permitió, me aseguró estudiar la universidad, porque si hubiera tenido que pagar una pensión, las condiciones familiares en ese momento no me lo hubieran permitido. Y es así como ingreso a la carrera, a estudiar la carrera, y tú sabes, la abogacía es como esa, para los hombres, ¿no? Es como esa persona hermosa que ves y dices, wow, qué persona tan preciosa, Claro. ¿no? Y te jala, te llama. Claro. Y eso ocurrió cuando tuve la primera clase de introducción al derecho y nos explicaban qué cosa es el derecho, los ojos me brillaron y dije, wow, esto me llama. Y da la casualidad de que en ese primer ciclo un profesor, Marco Tulio Gutiérrez, me invita a practicar en su estudio jurídico. Entonces yo ya estaba impactado por lo que era la abogacía y cuando entro a practicar yo ya veía materializado lo que era el derecho y me enamoré más. O sea, ya ese amor a primera vista ya fue un amor eterno que dura desde aquel entonces hasta ahora, ¿no? Nunca me separé más del derecho, empecé a practicar y a trabajar desde los 18 años en el derecho. Esa gran ventaja tuve, ¿no? Nada como hacer lo que te gusta. Finalmente se sembró el camino cuando entraste. Así es, ¿no? así es. Y mira, aprovecho este espacio tan importante para agradecer a la Universidad San Juan Bautista que me dio ese contexto. Si no hubiera sido por esa beca integral, donde yo no pagué un sol, yo no sería hoy abogado. Y qué importante es apostar por los jóvenes, ¿no? Esta universidad, San Juan Bautista, apostó por ti. Y mira, un personaje histórico del derecho al día de hoy se forjó justamente en esas canteras. Qué importante también es apostar por los jóvenes. Y el mensaje creo que queda a partir de mis vivencias es que la universidad no te hace. Claro. Tú como profesional egresado, tú haces a la universidad no te limita. Tú eres el que le puede dar ese prestigio a la universidad de la cual has egresado, ¿no? Coincido totalmente contigo. Y eso lo hace el alumno. O sea, cuando uno se prepara, uno estudia, uno mira audiencias, uno lee. O sea, definitivamente, ¿quién va a negar la trayectoria que tienes con respecto a lo que has hecho en el tiempo? El Procurador Nacional, defensor de casos emblemáticos, Fuerza Popular, la doctora Benavides, por Dios, han peleado contra una avalancha, no solo mediática, sino hasta incluso, ¿por qué no?, el Ministerio Público. El poder O sea, vigente. vamos, o sea, no ha sido una batalla de iguales fuerzas, ¿no? El alumno finalmente se prepara en función a sus conocimientos. La universidad te ayuda, cómo no, pero depende mucho del alumno. Cristian, tengo una pregunta un poco más personal. Aquí me menciona, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te apasiona fuera del tema de derecho? Me gusta mucho dibujar. Dibujar. Dibujo, es algo que tengo desde niño. Incluso me mandaban al psicólogo por dibujar, porque yo dibujo a escala. ¿sí? Entonces, desde niño, estoy hablando de los 5 años, 6 años, dibujo a escala. Entonces, si tengo una hoja bond y quiero hacer una ciudad, obviamente te voy a hacer unos carros pequeñitos, con muchos detalles, unos edificios con sus puertas, ventanas. Y entonces recuerdo que en segundo grado de primaria, los profesores me mandaron al psicólogo. Porque Sí, decía, porque qué pensaba malo. que era un niño reprimido, ¿Ah, sí? que tímido. No era eso, sino que yo ya tenía la visión de dibujar a escala y dibujo tridimensional, o sea, no es solo un primer plano, ¿no? Entonces me encanta mucho y tengo ahí guardados muchos de mis dibujos. Porque o sea, vamos, las PPT que utilizas, ¿tú las haces o te ayudan? O sea, Porque las son- hago, las tú las hago. haces, ¿no? Porque son bien púlcaras, bien detallistas con respecto a ese tema. Entonces, y tengo otra pregunta también adicional con respecto a un tema personal. Siempre, durante el desarrollo de tu experiencia profesional, ¿has tenido algún sueño prolongado de acá a 10 años? O sea, ¿qué te gustaría hacer de acá a 10 años, 15 años? ¿Cómo te ves? Yo creo que como senador, que venga el señor Acuña y te lo diga, estoy seguro que vas a decir que sí. Pero vamos. O sea, mi proyección desde que empecé, digamos, el ejercicio ya profesional fue ver a mi firma legal ya consolidada. O sea, yo más allá de mi desempeño como profesional individual, ver mi firma, y creo que compartimos Sí, esa visión, claro. ¿no? O sea, nosotros como abogados de esta generación tenemos una visión más amplia, no solo mi nombre como Cristian Salas, que en algún momento me iré de este mundo, sino dejar una marca, dejar una Claro, firma, lógico. dejar una escuela. Claro. Y entonces mi visión es esa, ¿no?
Y bueno, esperar que cuando ya no esté me recuerden como alguien bueno, como yo una creo- buena persona. Creo no, que eso es lo que al final el mérito que en tu lápida puede surgir, ¿no? Él fue bueno y punto. No, yo considero que lo estás logrando, lo has hecho. ¿Quién va a desconocer la trayectoria que tienes, la firma que tienes, definitivamente? Y tú y yo coincidimos en que es difícil, ¿ah? Hacer una empresa. Nuestro equipo, luz, agua, alquiler, sea propio, es difícil. Todo. O sea, definitivamente es complicado, pero se puede cuando uno hace las cosas bien. Todo, y requiere para los jóvenes que nos están viendo y que en algún momento legítimamente van a querer también ser un abogado de nivel, tener su propia firma de abogados, que sean muy conscientes de que esto es sacrificio, esfuerzo y dedicación. Y como tú lo dices, todo cuesta. Sí, claro. Todo es costoso, no solo en lo económico, tiempo, el factor tiempo. El tema familiar sufre mucho. Sí, claro. El tema de familia, ustedes que en algún momento van a tener pareja, se van a casar, van a convivir, etcétera, y van a querer materializar su sueño profesional, sean hombres o mujeres, siempre van a tener ese remordimiento de, pero a mi familia le dejo de darle cierto tiempo. Sí, pues sí, es inevitable. Frente a eso, ¿uno qué tiene que hacer? Buscar darle calidad de tiempo. Claro. No nos queda otra. Yo veo eso en ti, te felicito. No puedo divulgar el tema íntimo familiar, pero sé consciente de la dedicación que le das a tu aspecto familiar, a la calidad que le das, a lo que buscas para tu familia, para el bienestar de tu familia. Yo en su momento perdí un primer matrimonio justamente por eso, en mi contexto de aprendizaje, dedicado tanto a una función pública, descuidé y obviamente se perdió. He tratado de corregir esa situación, pero siempre es muy difícil, pero es parte de este camino tan difícil, de esta lucha. Como tú señalas, y ese consejo yo lo tengo desde la época de Fuerza Popular. Nos decías, a ver, el día de hoy, sábado, vamos a estar con la familia 4 o 5 horas y el domingo trabajamos 5 horas, 6 horas, dosificar, como tú siempre nos decías. Porque definitivamente cuando uno quiere crecer involucra necesariamente a veces quitar tiempo a la familia, pero dosificarlo. Yo también tengo que dar fe de tu amabilidad, de la excelente persona que eres. Y sobre todo, yo considero, y lo dije fuera de cámaras, ¿no? Eres una persona muy servicial. Yo recuerdo, por azares del destino, la defensa, nosotros los abogados pasamos de clientes, pero Cristian siempre con una actitud tan positiva, ayudando con un escrito, con otro escrito, dándose un tiempo. Eso es un valor muy, muy importante que resalto en ti como una buena persona. Yo, Cristian, yo me encuentro muy contento el día de hoy y qué honor para mí recibirte aquí en el Elio Herrera, el podcast. Para nosotros ha sido una oportunidad muy, muy importante de que la comunidad jurídica te conozca más, un poco con el tema personal, las batallas jurídicas que hemos tenido, el detrás de, que seguro no lo conocían, pero sin duda alguna una oportunidad muy importante para que puedan conocer un poco más de todo esto. Estoy muy contento, definitivamente un mensaje muy importante que has dejado a los jóvenes. Todo requiere esfuerzo, sacrificio, hasta las entrevistas, como tú me decías. Vamos, porque nos preparamos para las entrevistas en función a lo que teníamos cada uno con las ideas. Y nos decía siempre, esto es como una audiencia, ¿te acuerdas? Tienes que prepararte porque el mensaje de respuesta es inmediato, ¿no? Cómo no recibir esos mensajes, esos consejos. Muchas gracias por tu tiempo y definitivamente aquí desde Elio Herrera el Podcast tienes las puertas abiertas siempre que lo necesites. Eres un excelente profesional, un gran amigo. Quiero despedir, por favor, con un fuerte abrazo al doctor Cristian Salas, que ha venido el día de hoy. Un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. Gracias. Una palabra final, Cristian, te escucha nuestro público. Bueno, reiterar mis felicitaciones por el avance académico, profesional, por los logros que también en materia de litigio vienes desarrollando, el caso de la doctora Emma Benavides, solo por citar alguno, por tu valentía, perseverancia en la defensa de causas que tú consideras justas. Tu presencia mediática siempre es importante también para esclarecer algunos aspectos. Tú eres un guerrero, te lo he dicho fuera de cámaras, ¿no? Tú valientemente vas incluso a las canchas adversas, juegas de visitante y eso es importante, ¿no? Eso es algo que hay que rescatar y de lo que hay que aprender. Para mí ha sido un placer, mira qué rápido pasó el tiempo.
agradecer a todos los colegas, futuros colegas y personas que nos han visualizado en este espacio tan agradable, tan importante. Espero que algunas pautas, datos que he dado sean de interés, sean de utilidad y pues que me hayan conocido un poquito más. Gracias, amigo, por el espacio tan importante y a tu disposición siempre. Gracias a ti por la gentileza. Un fuerte aplauso para el doctor Cristian Salas. Gracias, Cristian. Gracias. Te quiero comentar algo. Mira, el doctor Benji Espinosa, que es un gran amigo mío, también tú lo conoces, es un gran abogado. Bueno, me retó y me dijo, Helio, yo voy a llegar con mi equipo de abogados. Yo digo, abogados, amateur, porque abogados, sí, abogados. Y bueno, separé la cancha, aquí cerca de la cancha de fútbol, aquí en la Avenida La Molina, y terminamos goleados 7-0. El tema es que después, cuando hago un servicio de inteligencia, y esto es dedicado a Benji, en realidad ese equipo era su equipo pues, que lo utiliza a nivel profesional en sus campeonatos de Barrundo y otros. Entonces, bueno, desde acá te quiero, por favor, porque sé que juegas fútbol, te quiero invitar, por favor, para que sumes los esfuerzos para que juguemos un partido de fútbol. Sé que juegas, por favor. Imagino que no vas a evadir el reto y vas a contar conmigo. No, excelente, excelente. Yo soy centrodelantero, así que vamos a sumarnos al reto. Está bien, perfecto. Puro abogado. Puro abogado. Puro abogado. Benji Espinosa, Genial. Puro abogado. Está aquí el doctor Cristian Salas, se suma a mi equipo. Y esta vez, tu equipo va a ser filtrado y va a ser grabado todo. Entonces, Benji, no te escapes, porque en la siguiente seguramente te vamos a golear. El día de hoy, 4 de septiembre, hemos tenido la presencia de un flamante abogado, un maestro, un gran amigo mío, y sin duda alguna la experiencia que ha trasladado el día de hoy ha sido muy importante para todos. Nos vemos hasta otra oportunidad, no sin antes agradecer a la señorita Carolina Maricel Horna, al señor Yoy Hurtado, Quique Cantú y Freddy Delgado por el total apoyo en producción. Muchas gracias y hasta una muy próxima oportunidad. Señor Cristian Salas nos ha dicho que va a ser senador, lo va a pensar. Señor César Acuña está esperando su invitación, seguramente lo hará muy pronto. Gracias, hasta otra oportunidad. Nos vemos, chao.